El ejemplo número 3 sobre el capítulo de condensadores nos dice, dan este circuito. Es el circuito de un sistema de condensadores donde C1 tiene 15 microfaradios, C2 3 microfaradios, C3 de 6 microfaradios, C4 es de 20 microfaradios y este sistema de condensadores está alimentado con una fuente de voltaje que carga esos condensadores de 15 voltios. Nos piden hallar la capacidad equivalente de este circuito, de este sistema de condensadores. Capacidad equivalente, y el numeral B nos piden hallar la carga de cada uno de esos condensadores. Entonces, comencemos con el numeral A. Numeral A. ¿Cómo hallamos la capacidad? Entonces observen cómo vamos simplificando este sistema, este circuito de condensadores. Primero que todo, vemos que aquí entre C1 y C2 están conectados en serie. Por lo tanto, esos dos condensadores conectados en serie lo podemos llevar a un condensador equivalente, una capacidad equivalente de estos dos en serie. Por lo tanto, les sugiero que cada vez que hagan una equivalencia de condensadores, vayan colocando el circuito equivalente como va quedando. Entonces, como estos dos están en serie, es equivalente a tener un solo condensador. Voy a llamarlo C equivalente 1. Y aquí tenemos C3, tenemos acá C4 y tenemos acá nuestra fuente de voltaje, B sub 0. Listo, así va quedando el circuito equivalente de cada vez que hagamos una capacidad equivalente. ¿Cuánto es equivalente? C equivalente 1, que lo he llamado E1, es de estos dos condensadores que están en serie. Entonces vemos que la capacidad de un condensador que están en serie simplemente es el inverso de la capacidad y la suma de los inversos. Por lo tanto, esto es tener 1 sobre C1 más 1 sobre C2, claro, 1 sobre C equivalente. Para hacer esas operaciones nos quedaría de una vez de esta manera, con el producto C1 por C2 sobre C1 más C2. ¿De dónde sale esto? Pues de aplicar la fórmula. 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. 1 sobre C equivalente será igual a C2 más C1 sobre C1 por C2. Simplemente estoy sumando fraccionarios acá. Como nos piden ya la capacidad equivalente, entonces sacamos el inverso y nos queda que capacidad equivalente será igual a C1, C2 sobre C1 más C2. Entonces, de una vez, cuando se trate de hacer la equivalencia de dos condensadores que están en serie, simplemente lo hallamos como el producto sobre su suma. Así de simple, lo que estoy aplicando acá. C equivalente 1 sería igual C1, 15 microfaradios, 15 por C2, que es 3 microfaradios, sobre 15 más 3. Claro, todo eso está en microfaradios, simplemente es para simplificar un poco. Esto nos daría 2.5. 2.5 microfaradios. Esa sería la capacidad equivalente 1. Bien, ahora sigamos ya con ese circuito. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos dos condensadores en paralelo, C equivalente 1 y este sería el C3. Entonces, saquemos el equivalente de esos dos. Volvemos a hacer nuevamente el circuito, pero con la equivalencia de estos dos que están en paralelo. Entonces nos quedaría, acá nos quedaría un C equivalente, voy a llamarlo C equivalente 2, esto en serie con C4, esto, observen que esto
que estoy haciendo acá es sacando este equivalente. Y este lo voy a llamar C equivalente 2. Y este de acá, pues simplemente es C equivalente 1. Nos quedaría C equivalente 2, que sería este de acá en serie con C4, y todo eso alimentado por medio de esta fuente de voltaje de B sub 0. ¿Cuánto vale C equivalente 2? Observen, C equivalente 2 es la equivalencia de los dos condensadores que se encuentran conectados en paralelo. Por lo tanto, C equivalente 2, como están en paralelo, simplemente la suma. C3 más C equivalente 1. C equivalente 2 nos quedaría C3. C3 que es 6 más C equivalente 1, que nos dio 2.5. Y eso nos da 8.5 microfaradios. Esa es la capacidad equivalente. Ahora, ¿qué tenemos acá? Dos condensadores en serie. Por lo tanto, esto es equivalente a tener un solo condensador. Entonces ya este circuito, nos quedaría ese circuito ya equivalente, sería este. Un solo condensador con nuestra fuente de voltaje B sub 0, y acá tenemos el C equivalente, el que nos están pidiendo. El equivalente de toda esta conexión que está acá de condensadores. Por lo tanto, C equivalente es esas dos conexiones en serie. Como es en serie, pues sería C4 por C equivalente 2 sobre C4 más C equivalente 2, como hicimos acá. El inverso es igual a la suma de los inversos. C equivalente se quedaría C4, 20, C equivalente 2 nos dio 8.5 sobre 20 más 8.5. C equivalente nos quedaría 5.96 microfaradios. Ese sería el numeral A. Por lo tanto, ese circuito de un solo condensador es completamente equivalente a tener estos 4 condensadores con ese tipo de conexiones. Bien, ese es el numeral A. Hallemos el numeral B. El numeral B. El numeral B nos piden hallar la carga de cada uno de esos condensadores. Nos piden hallar la carga. Bien. Para eso empezamos a devolvernos poco a poco. Empezamos con ese circuito equivalente y acá sacamos lo necesario. ¿Qué podemos sacar acá? Conocemos la diferencia potencial entre de las placas del condensador, que es B sub 0, que es 15 voltios. Conocemos la capacidad equivalente. ¿Qué hay que conocer acá? La carga. O sea, cuánta carga se acumula acá. O sea, llamémoslo Q. Llamémoslo Q equivalente. Por lo tanto, Q equivalente será igual a C equivalente por B sub 0. Estoy aplicando la fórmula. Carga es igual a C por B, por V. Entonces, Q equivalente será igual. C equivalente 5.96 por 10 a la menos 6 por 15 voltios. Q equivalente nos daría 8.94 por 10 a la menos 5 coulombs. Esa sería la carga del condensador equivalente, la capacidad equivalente. Bien, ya hallamos todo lo necesario de este circuito. Ahora nos volvemos acá.
Recuerden que estos dos condensadores en serie es capacidad equivalente. Por lo tanto, como estos dos condensadores están en serie, y ustedes saben que los condensadores en serie, las cargas son las mismas, por lo tanto, si todos estos dos condensadores es equivalente a y este tiene una carga de Q equivalente dado por ese valor, entonces la carga de cada condensador tiene el mismo valor, porque están en serie. Más, menos. O sea que aquí tendríamos Q equivalente, llamémoslo 2, y Q, llamémoslo ya Q4, la carga del condensador C4. Entonces decimos que Q equivalente 2 es igual a Q4, y esto es igual a Q equivalente. Q equivalente. Por lo tanto, decimos que Q4 es igual a Q equivalente 2 y es igual a 8.94 por 10 a la menos 5 coulombs. De manera pues que aquí ya hallamos Q4, donde Q4 es igual a 8.94 por 10 a la menos 5 coulombs. Es decir, ya hallamos una de las preguntas del numeral B. Ya hallamos la capacidad de este condensador. Aquí ya tenemos Q4, que tiene este valor. Bien, acá nos devolvemos acá, pero observen, para hallar esa carga de las dos necesitamos conocer esta diferencia potencial acá. Llamémoslo los bornes 1 y 2, los terminales de estas dos placas del condensador equivalente 2. Esto 1, 2 es este mismo borde de acá, 1 y tenemos 2. Entonces, de acá ya conocemos la carga equivalente, que es Q equivalente 2, y conocemos la capacidad equivalente. Por lo tanto, necesitamos conocer acá el B1,2, o sea, la diferencia potencial entre estas placas, yo voy a llamarlo 1,2. Por lo tanto, B1,2 será igual, aplicando nuevamente la fórmula, B1,2 es igual a Q. ¿Pero cuál Q? La carga equivalente 2. Q equivalente 2. Sobre la capacidad equivalente 2. Estoy analizando este condensador. C equivalente 2. Por lo tanto, B1,2 será igual. Q equivalente 2. Lo hemos hallado acá, que es 8.94 por 10 a la menos 5 sobre C equivalente 2. Y C equivalente 2 nos dio 8.5. 8.5 por 10 a la menos 6. B1,2 nos quedaría entonces, nos daría acá 10.5 voltios. Esa sería la diferencia potencial entre las placas de este condensador equivalente 2. Ya este B1,2 es este de acá. Ya conociendo la diferencia potencial de las placas de este condensador y de las placas de este condensador, que es la misma diferencia potencial, ya que los dos condensadores se encuentran conectados en paralelo, ya conociendo la diferencia potencial y conociendo la capacidad de cada condensador, podemos hallar las cargas. Entonces, hallemos carga equivalente 1, este de acá, es igual a C equivalente 1 por esta diferencia potencial de este condensador, que es B1,2. Q equivalente 1 será igual. C equivalente 1. 2.5 por 10 a la menos 6 por B1,2, 10.5. Q equivalente 1 será igual
325 por 10 a la menos 5 coulombs. Esa es la carga de acá, o sea, de acá. De ese equivalente 1 sería este de acá, este de acá, coequivalente 1. Ahora hallemos la carga del condensador C3. Carga del condensador C3, o sea, llamémoslo Q3, será igual a C3, la capacidad de ese condensador, multiplicado por la diferencia potencial entre esas placas, que es la misma V12. Por lo tanto, eso nos quedaría C3 Q3 es C3, que es 6 por 10 a la menos 6 por 10.5, y esto nos da 6.3 por 10 a la menos 5 coulombs. Por lo tanto, ya hallamos la carga Q3, la carga del condensador C3. Falta hallar las cargas del condensador C1 y C2 que se encuentran en serie. Entonces, seguimos aquí devolviéndonos y vemos que C equivalente 1 resulta de estas dos que están en serie. Por lo tanto, la carga equivalente 1 de ese condensador es la misma carga que existe acá. O sea, vemos acá Q equivalente 1, Q, llamémoslo Q sub 1, es el mismo Q equivalente 1, y Q equivalente 1 nos dio 2.62 por 10 a la menos 5. 2.62 por 10 a la menos 5 coulombios. Y Q2 es la misma carga de Q equivalente 1. Y Q equivalente 1 es 2.6. O sea, esto es Q equivalente 1, porque se encuentran en serie, y condensadores en serie, las cargas son las mismas de cada condensador. 2.62 por 10 a la menos 5 coulombs. Por lo tanto, ya hallamos las cargas de C1, C2, C3 y C4. Revisemos. C1, aquí está, C2, C3 y C4. Que aquí tenemos los valores. Q4, Q3, Q2 y Q1. Por lo tanto, ya quedó resuelto el ejercicio. Cuando se trata de simplificar condensadores de esta forma, yo les recomiendo hacer ese mismo procedimiento. Llegan a la capacidad equivalente y luego se empiezan a devolver para ir calculando cada circuito equivalente, van calculando lo necesario de ese circuito equivalente, o sea, la capacidad equivalente de ese circuito equivalente, la carga de ese circuito equivalente, y así poco a poco nos vamos devolviendo hasta llegar al circuito original.